Las estrellas brillaban como diamantes dispersos sobre el terciopelo negro del espacio mientras la nave de transporte Prometeo descendía lentamente hacia la superficie del planeta Cefiria. Daniel Torres, un ingeniero espacial de 32 años originario de Madrid, presionó su rostro contra la ventanilla de observación como un niño en su primer viaje espacial. Después de 8 largos años trabajando en los astilleros orbitales de Marte, finalmente había conseguido su sueño, una asignación en una colonia de primera línea, en un mundo que apenas comenzaba a revelar sus secretos a la humanidad. El planeta se desplegaba debajo de él como una joya de tonos imposibles. Mares de color turquesa profundo se mezclaban con continentes cubiertos de vegetación púrpura y naranja. Montañas cristalinas reflejaban la luz de los 3 soles del sistema, creando arcoíris permanentes que danzaban sobre el horizonte. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Esto era exactamente por lo que había estudiado durante años, por lo que había sacrificado relaciones y comodidades. La oportunidad de explorar lo desconocido. La colonia científica Nueva Esperanza apareció a la vista, una estructura modular de cúpulas interconectadas que brillaban bajo la luz de los soles gemelos principales. La instalación albergaba a cerca de 200 científicos e ingenieros de todas las naciones de la Tierra, trabajando juntos en el estudio de este mundo extraordinario. Pero más importante aún, Cefiria era uno de los pocos planetas donde la humanidad había establecido contacto pacífico con una especie alienígena, los Velanti, seres de una belleza etérea que habitaban las regiones costeras del planeta. Daniel recogió su equipaje del compartimiento superior y se unió a la fila de pasajeros que descendían por la rampa de desembarque. El aire de Cefiria lo golpeó como una ola de sensaciones desconocidas. Era más denso que el de la Tierra, cargado de aromas florales que no tenían equivalente en su memoria olfativa. Aspiró profundamente, llenando sus pulmones de ese perfume alienígena, y sonrió ampliamente. Estaba vivo, estaba aquí, y las posibilidades parecían infinitas. La primera semana en Nueva Esperanza pasó en un torbellino de orientaciones, presentaciones y configuración de equipos. Daniel fue asignado al Departamento de Ingeniería de Sistemas de Soporte Vital, un trabajo crucial que requería su atención constante. Pero cuando finalmente llegó su primer día libre, supo exactamente lo que quería hacer. Los informes mencionaban un lago bioluminiscente a solo 3 kilómetros de la base, un lugar de extraordinaria belleza que pocos colonos se habían tomado el tiempo de visitar. Con una mochila ligera cargada de provisiones y equipo de emergencia, Daniel emprendió el camino a través del bosque alienígena. Los árboles de Cefiria no eran realmente árboles en el sentido terrestre, sino estructuras orgánicas semejantes a enormes corales terrestres que se elevaban hacia el cielo. Sus superficies estaban cubiertas de lo que parecían ser miles de pequeños ojos que seguían su movimiento con curiosidad pasiva. Era inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de una hora de caminata, Daniel emergió del bosque y se quedó sin aliento ante la vista que se desplegaba frente a él. El lago de las 1000 luces se extendía como un espejo de plata líquida, su superficie ocasionalmente interrumpida por ondulaciones que revelaban destellos de luz azul y verde bajo las aguas. Pequeñas islas flotantes, cubiertas de vegetación luminiscente, derivaban lentamente sobre la superficie. Era el lugar más hermoso que había visto en toda su vida. Daniel encontró una roca plana cerca de la orilla y se sentó a contemplar el paisaje, sacando de su mochila un sándwich y una cantimplora de agua. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el ocasional chapoteo de criaturas acuáticas invisibles y el susurro del viento entre la vegetación alienígena. Cerró los ojos y dejó que la paz del momento lo envolviera por completo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido que rompió la tranquilidad como una piedra lanzada contra un cristal. Un grito, agudo y desesperado, proveniente de algún lugar sobre las aguas del lago. Daniel se puso de pie de un salto, sus ojos escudriñando la superficie en busca del origen del sonido. Y entonces la vio. A unos 50 metros de la orilla, una figura se debatía frenéticamente contra las aguas. Brazos delgados de un tono plateado azulado golpeaban la superficie mientras una cabeza coronada de cabellos que brillaban como fibras ópticas emergía y se sumergía repetidamente. Era una Velanti, y se estaba ahogando. Daniel no lo pensó 2 veces. Su entrenamiento de emergencia tomó el control mientras sus manos ya trabajaban en quitarse las botas y la chaqueta. Los Velanti eran seres anfibios, según los informes, pero incluso ellos podían sucumbir a las corrientes traicioneras de cuerpos de agua desconocidos. Se lanzó al lago, el frío impactante del agua atravesando su cuerpo como 1000 agujas de hielo.
Nadó con todas sus fuerzas, sus brazos cortando el agua con la eficiencia de años de entrenamiento físico. El lago era más profundo de lo que parecía, y las corrientes subacuáticas tiraban de él en direcciones inesperadas. Pero Daniel mantuvo sus ojos fijos en la figura que luchaba, negándose a apartar la vista incluso cuando el agua le ardía en los ojos. Llegó justo a tiempo. La Velanti se hundía por última vez, sus movimientos cada vez más débiles. Daniel tomó aire profundamente y se sumergió, sus manos buscando a ciegas en las profundidades iluminadas por el resplandor bioluminiscente de organismos microscópicos. Sus dedos encontraron tela, luego piel suave y fría. Agarró con fuerza y pateó hacia arriba con toda la energía que le quedaba. Rompieron la superficie juntos, Daniel jadeando por aire mientras sostenía a la alienígena contra su pecho. Ella tosía y escupía agua, pero estaba viva. Sus ojos, grandes orbes de un violeta profundo con iris dorados, se abrieron y lo miraron con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido gratitud. Con esfuerzo sobrehumano, Daniel los remolcó a ambos hasta la orilla. Cada brazada era una batalla contra el agotamiento que amenazaba con arrastrarlo bajo las olas. Pero se negó a rendirse, se negó a soltar a la criatura que había arriesgado su vida por salvar. Finalmente, sus pies encontraron el fondo y pudo caminar, arrastrándola consigo hasta depositar su cuerpo sobre la hierba suave de la orilla. La Velanti era extraordinaria. Su piel tenía la textura del satén y brillaba con un tono entre plateado y azul pálido que cambiaba sutilmente con cada movimiento. Su cabello, si es que podía llamarse así, consistía en miles de filamentos delgados que emitían una luz propia, cambiando de color según su estado emocional. En este momento, pulsaban en tonos de naranja y amarillo, lo que Daniel interpretó como alarma o confusión. Ella se incorporó lentamente, sus movimientos gráciles incluso en su estado debilitado. Sus ojos se fijaron en Daniel, y él sintió como si toda su alma estuviera siendo examinada por una inteligencia antigua y profunda. Tú, me salvaste, dijo ella en un español perfectamente pronunciado, aunque con un acento melodioso que ningún humano podría replicar. Arriesgaste tu vida por una desconocida. Daniel, todavía recuperando el aliento, se encogió de hombros con una sonrisa cansada. Es lo que cualquier persona decente haría. ¿Estás bien? ¿Necesitas atención médica? La alienígena lo miró con una expresión indescifrable. Soy Lyra, dijo finalmente. Y no, cualquier persona no habría hecho lo que tú hiciste. Los Velanti somos nadadores expertos. La mayoría de los seres de otras especies habrían asumido que podía salvarme sola, o simplemente no les habría importado. Daniel Torres, respondió él, extendiendo su mano en un gesto automático antes de darse cuenta de que ella probablemente no conocía la costumbre humana. Pero Lyra tomó su mano con la suya, sus dedos largos y delicados envolviendo los de él con una calidez sorprendente. Daniel Torres de la Tierra, repitió ella, y algo cambió en su expresión. Sus filamentos capilares comenzaron a pulsar en un azul profundo que él no sabía interpretar. Has creado una deuda de vida. Entre mi pueblo, esto no es algo que se tome a la ligera. No necesitas deberme nada, dijo Daniel, sintiéndose incómodo. Solo hice lo correcto. Lyra se puso de pie con un movimiento fluido que desafiaba la gravedad. Su ropa, una túnica de material iridiscente, ya comenzaba a secarse, adaptándose a su cuerpo de maneras que parecían imposibles. Ella lo miró desde arriba con una intensidad que lo hizo sentirse pequeño e insignificante. Lo que tú llamas, lo correcto, nosotros lo llamamos el vínculo más sagrado que puede existir entre dos seres, dijo ella. Has tejido nuestros destinos de una manera que no puedes comprender todavía. Pero lo harás, Daniel Torres. Lo harás muy pronto. Y entonces, antes de que Daniel pudiera preguntar qué significaba eso, Lyra se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque con pasos que apenas tocaban el suelo. Espera, gritó él, poniéndose de pie torpemente. ¿Volveré a verte? Ella se detuvo en el borde de la vegetación y giró la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Una sonrisa enigmática curvó sus labios plateados. Oh, Daniel Torres. Me verás mucho antes de lo que imaginas. Y cuando lo hagas, recuerda este momento. Recuerda que elegiste salvarme cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. Con esas palabras crípticas, Lyra desapareció entre los árboles coral, dejando a Daniel solo en la orilla del lago de las mil luces, empapado, confundido y con la sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre de maneras que no podía ni siquiera comenzar a imaginar. La recompensa del destino. 2 semanas habían pasado desde el encuentro en el lago,
y Daniel había comenzado a convencerse de que todo había sido un sueño particularmente vívido. Su trabajo en los sistemas de soporte vital lo mantenía ocupado de la mañana a la noche, dejándole poco tiempo para reflexionar sobre alienígenas misteriosas y deudas de vida incomprensibles. La rutina de la colonia lo había absorbido por completo. Pero todo cambió el día que recibió la convocatoria para la reunión de emergencia en el Centro de Operaciones Diplomáticas. Como ingeniero senior, su presencia era requerida para discutir la renovación del Tratado de Cooperación Científica entre la humanidad y los Velanti. Daniel se abrochó el uniforme formal de la colonia y caminó hacia el edificio principal con una sensación de anticipación nerviosa en el estómago. La sala de conferencias estaba llena de los oficiales más importantes de Nueva Esperanza. El director Chen, una mujer de rostro severo y mente brillante, presidía la mesa junto con varios científicos de alto rango. Pero cuando Daniel entró y vio a la delegación Velanti sentada al otro lado de la mesa, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Allí estaba ella. Pero no era la criatura vulnerable que había rescatado del lago. Esta versión de ella irradiaba autoridad y poder. Vestía ropajes ceremoniales de un material que parecía estar hecho de luz solidificada, y una corona de cristales flotantes orbitaba su cabeza. Sus filamentos capilares brillaban con un blanco puro que, según había leído Daniel, indicaba el más alto estatus en la sociedad Velanti. Damas y caballeros, anunció la directora Chen, permítanme presentarles a la embajadora Lirabel Tarien, representante plenipotenciaria del Consejo Superior Velanti. Los ojos violeta de Lira encontraron los de Daniel a través de la sala, y una sonrisa casi imperceptible curvó la comisura de sus labios. Él sintió que el corazón le daba un vuelco. La chica que había salvado no era una simple ciudadana Velanti. Era una de las personas más poderosas de toda su civilización. La reunión procedió con la formalidad tensa que caracteriza a las negociaciones interestelares. Se discutieron cuotas de investigación, derechos de acceso a territorios, intercambio de tecnología. Pero Daniel apenas podía concentrarse en los detalles. Su mente daba vueltas tratando de procesar las implicaciones de lo que había descubierto. Fue durante un receso cuando Lira se acercó a él. Los demás asistentes se apartaron respetuosamente, asumiendo que la embajadora deseaba discutir algún asunto técnico con el ingeniero. No podían estar más equivocados. Daniel Torres, dijo ella en voz baja, su acento melodioso acariciando cada sílaba de su nombre. Te dije que nos veríamos pronto. Embajadora, respondió él, inclinando la cabeza. No tenía idea de quién eras realmente. Si lo hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho diferente?, interrumpió ella, alzando una ceja delicada. ¿Me habrías dejado ahogar porque mi título me hacía indigna de tu ayuda? Por supuesto que no, dijo Daniel, sintiéndose insultado por la sugerencia. Es solo que, esto complica las cosas, ¿no? Lira soltó una risa suave que sonó como campanillas de cristal. Mi querido humano, las cosas estaban destinadas a complicarse desde el momento en que me sacaste de esas aguas. La deuda de vida que mencioné no es una metáfora o una formalidad vacía. Es una ley fundamental de mi pueblo, tan vinculante como la gravedad o el paso del tiempo. Antes de que Daniel pudiera responder, un estruendo sacudió el edificio. Las luces parpadearon y una alarma comenzó a sonar por todo el complejo. Los asistentes a la conferencia se levantaron en pánico mientras guardias de seguridad entraban corriendo a la sala. «Ataque terrorista», gritó alguien. «Han saboteado los generadores principales». El entrenamiento de Daniel tomó el control instantáneamente. Como ingeniero de sistemas de soporte vital, sabía exactamente lo que significaba un fallo en los generadores. Sin energía, los filtros de aire dejarían de funcionar en horas, los escudos de radiación caerían en minutos, y toda la colonia quedaría expuesta a la atmósfera alienígena. Cientos de personas morirían. «Tengo que ir a la sala de máquinas», dijo, moviéndose ya hacia la puerta. Pero una mano firme lo detuvo. Lira lo miraba con una intensidad que lo hizo detenerse. «No es un ataque terrorista aleatorio», dijo ella en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera oírlos. «Es una conspiración. Hay facciones dentro de mi propio pueblo que no desean la paz con los humanos. Han estado trabajando con traidores humanos para sabotear estas negociaciones». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Daniel, sus ojos ampliándose con sorpresa. «Porque han intentado asesinarme 3 veces en el último mes», respondió Lira con calma. «El incidente en el lago no fue un accidente. Fui envenenada con una sustancia que paraliza temporalmente nuestras capacidades natatorias. Se suponía que debía morir ese día,
y la alianza con los humanos moriría conmigo. Daniel sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. Todo lo que había asumido sobre ese encuentro casual se desmoronaba, revelando una imagen mucho más oscura y peligrosa. Pero tú me salvaste, continuó Lyra, su voz suavizándose. Un humano, un desconocido, arriesgó su vida por salvar a una alienígena que no conocía. Eso cambió todo. Me demostró que la alianza que propongo no es un error, que la humanidad tiene algo valioso que ofrecer más allá de tecnología y recursos. Tiene corazón. Otra explosión sacudió el edificio, más cerca esta vez. Daniel tomó una decisión. Vamos, dijo, tomando la mano de Lyra. Necesito llegar a los generadores, y tú vienes conmigo. Si hay conspiradores buscándote, el último lugar donde te buscarán es en el corazón de la maquinaria humana. Corrieron por los pasillos de la colonia, esquivando personal que huía en la dirección opuesta. Daniel conocía cada túnel, cada conducto de mantenimiento después de semanas de trabajo. Guió a Lyra por rutas que ni siquiera los guardias de seguridad conocían, hasta que finalmente emergieron en la vasta caverna que albergaba los generadores de fusión de la colonia. El daño era extenso pero no irreparable. Alguien había colocado cargas explosivas en puntos críticos, pero el diseño redundante de los sistemas había evitado un colapso total. Daniel se puso a trabajar inmediatamente, sus manos moviéndose con la precisión de años de experiencia mientras reconectaba circuitos y reiniciaba sistemas de respaldo. «Puedo ayudar», dijo Lyra, sorprendiéndolo. La tecnología Velanti es diferente, pero los principios son los mismos. Muéstrame qué necesitas. Trabajaron juntos durante horas que parecieron minutos. La mente de Lyra era extraordinaria, captando conceptos de ingeniería humana con una velocidad que dejaba a Daniel boquiabierto. Ella, a su vez, sugirió modificaciones basadas en técnicas Velanti que incrementaron la eficiencia de los sistemas en un 20%. Era como si sus mentes estuvieran sincronizadas, anticipando las necesidades del otro sin necesidad de palabras. Cuando finalmente los generadores rugieron de vuelta a la vida y las luces de la colonia se estabilizaron, Daniel se dejó caer contra una pared, exhausto pero triunfante. Lyra se sentó a su lado, sus filamentos capilares brillando ahora en tonos de azul profundo y dorado. ¿Qué significan esos colores?, preguntó Daniel, señalando su cabello luminoso. Lyra sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro de hermoso a radiante. Azul es respeto profundo. Dorado es afecto. Quizás algo más que afecto, en tu idioma. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Lyra, sobre esa deuda de vida. Déjame explicarte correctamente, interrumpió ella, tomando sus manos entre las suyas. En mi cultura, cuando alguien salva tu vida sin obligación, se crea un vínculo. Ese vínculo puede manifestarse de muchas formas: alianza, amistad, servicio, o algo más profundo. La elección es de quien fue salvado. ¿Y qué has elegido tú?, preguntó Daniel, apenas atreviéndose a respirar. He elegido la forma más rara y sagrada del vínculo, respondió Lyra. El vínculo de destinos entrelazados. En términos humanos, podría traducirse como compañeros de alma. No es matrimonio exactamente, pero es algo similar. Es una unión que trasciende el tiempo y la distancia, un compromiso de caminar juntos por la galaxia. Daniel la miró, procesando sus palabras. Debería haber sentido pánico, o al menos confusión. Pero en cambio, lo único que sentía era una certeza profunda, como si una pieza que había faltado toda su vida finalmente encajara en su lugar. Apenas te conozco, dijo suavemente. Entonces tendremos toda la vida para conocernos, respondió Lyra. El vínculo no exige amor instantáneo, Daniel Torres. Solo exige la voluntad de intentarlo, de crecer juntos, de aprender el uno del otro. ¿Tienes esa voluntad? Él pensó en todo lo que había soñado cuando era niño mirando las estrellas desde Madrid. Pensó en los años de estudio, de trabajo duro, de sacrificio. Y se dio cuenta de que todo lo había llevado a este momento, a esta mujer extraordinaria que lo miraba con ojos llenos de esperanza y posibilidad. Sí, dijo finalmente. Tengo esa voluntad. Lyra se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de él, un gesto que entre los Velanti era más íntimo que cualquier beso. Sus filamentos capilares se extendieron suavemente para rodear a ambos en un capullo de luz dorada. Entonces está hecho, susurró. Desde este momento, nuestros caminos son uno. La embajadora de los Velanti y el ingeniero humano que la salvó. Juntos, seremos el puente entre nuestros pueblos.
Y así fue como Daniel Torres, un simple ingeniero de Madrid que soñaba con las estrellas, encontró algo que nunca había buscado, un amor que cruzaba las fronteras de las especies, una alianza que cambiaría el curso de la historia galáctica, y una recompensa que ningún tesoro podría igualar. 6 meses después, de pie en la terraza del nuevo Centro de Cooperación Humano Velanti que él mismo había ayudado a diseñar, Daniel contemplaba el atardecer triple de Cefiria con Lyra a su lado. Los conspiradores habían sido capturados, el tratado de paz había sido firmado, y una nueva era de colaboración entre las especies había comenzado. ¿Te arrepientes?, preguntó Lyra, entrelazando sus dedos con los de él. Daniel sonrió, tirando de ella para abrazarla. ¿De saltar a un lago helado para rescatar a una desconocida? Naka. Fue la mejor decisión de mi vida. Porque a veces, las recompensas más grandes vienen de los actos más simples de bondad. Y a veces, el destino de galaxias enteras puede depender de un solo humano dispuesto a hacer lo correcto, sin importar el costo. Esa es la humanidad. Esa es nuestra fuerza. Y por eso, aunque somos nuevos en las estrellas, estamos destinados a brillar entre ellas.